crisis en las casas aquí en Canadá versus la migración. Y pues lógicamente la crisis que sucede, la crisis que hay hoy en día es por múltiples factores, pero uno de ellos es por esto, que no hay casas disponibles para tantas personas que Canadá está trayendo y quiere seguir trayendo hasta el 2025, que es lo que dura este próximo gobierno. Este video va a ser bien interesante porque vamos a hablar de una crisis que se está haciendo más acelerada en esta época del año y en estos últimos años, ya que Canadá ha ofrecido 450,000 cupos para personas que quieran migrar. Ahora, ¿por qué hay una crisis? Si ustedes ven, aquí hay un montón de townhouses que se están haciendo, y como esto hay muchos lugares donde se están haciendo. Hay muchos lugares que se están haciendo townhouses, edificios, etcétera, etcétera. Pero la crisis existe no desde ahora, no desde estos últimos años. Según analistas, estuve investigando, y la crisis tiene más de 30 años en donde estamos atrasados con esto de las casas. Es decir, según analistas, dicen que Canadá tiene 30 años de retraso para casas de personas que ya están dentro de Canadá. Y esa es una de las mayores razones por la cual las casas en Canadá, sobre todo en lugares como Toronto, son tan caras, porque hay pocas casas y hay mucha demanda. Lo cual ese es otro problema, un problema que ha estado aquejándose a lugares grandes y a ciudades grandes y muy llamativas como Toronto. En Toronto, o Ontario mejor dicho, tiene un problema de distribución. Es decir, solamente en Ontario es muy grande. Ontario puede ser un país de los de nosotros, es muy grande, y sinceramente el problema de distribución es tan grande que hay mucha gente en Toronto, pero hay muy poca gente alrededor de Toronto. Entonces esos son los problemas que hay que solucionar. Pero ¿qué hace Canadá? ¿Qué hacemos? Es decir, hay una crisis de las casas. ¿Qué quieres decir? ¿Que no traigan migrantes? Bueno, los migrantes son una parte fundamental para nosotros. Obviamente yo soy migrante, y una parte fundamental para Canadá para poder crecer en esto de las casas, en poder trabajar. Pero el problema que existe hoy en día es que el gobierno ha intentado traer gente, sí, por supuesto, pero no lo ha hecho con un plan bien determinado, y es ahí donde está el problema. Para los años 50, Canadá tuvo este mismo problema que estamos teniendo hoy en día, y al ver que había tan pocas casas, el gobierno empezó a crear como una solución, y la solución fue crear casas de bajo costo para personas que necesitan, ya que obviamente aquí en este momento, hablando en la actualidad, hay casas que son muy caras y la gente, aunque las necesita, no tienen cómo pagarlas. Entonces, obviamente, hay que aclarar que en los 50 el gobierno tomó esa medida porque venía gente de todas partes, migrantes de Portugal, de Alemania, de Italia, todos estos migrantes que también fueron a Venezuela, por cierto, vinieron aquí y había una crisis. Entonces ellos lo que hicieron fue un plan para hacer casas de bajo costo para que ellos pudieran costearlas y para que la gente pudiera vivir cómodamente, lo cual después de un tiempo, después de la Segunda Guerra Mundial, ese plan se canceló y ya no servía de la misma manera. Es decir, ya no estaban haciendo las casas de bajo costo para esos migrantes, sino que ya las casas empezaron a subir de categoría y a ser más costosas. Entonces, sabiendo que en Canadá hay pocas casas para las personas que ya existen, y que el gobierno de Canadá sigue trayendo gente y que no tienen un plan bien establecido, entonces hay que preguntarse qué es lo que se debe hacer, o cuál sería el deber ser para un gobierno como este. Vamos a intentar aclarar esto, porque si es verdad que nosotros los migrantes somos pieza fundamental para Canadá, porque ahora la mano de obra calificada
la mano de obra que se necesita para crear esas casas, ya hay muy poca. De hecho, la mayoría que están trabajando ahí son personas más antiguas, más viejas, que ya se van a jubilar. Y eso también es una crisis que está inundando Canadá y que cada vez se hace más cerca. Las personas trabajadoras que saben de la construcción se están jubilando y los jóvenes no quieren trabajar en la construcción. Hablamos del problema de distribución, ya hablamos del problema de mano de obra y también ya hablamos de las cosas de que hay mucha gente para el pocas casas que hay, pero también hablemos de algo que pasa a niveles de ciclo en el mercado y a niveles de ciclos en la vida y en la economía. Y es que vienen ciclos altos y bajos, donde como en el 2008 hubo una crisis a nivel mundial y afectó a muchas partes, también afectó un poco Canadá, pero no tanto. Ahora, en este año, después de la pandemia, cuando empezaron a bajar todos los intereses y ahora mismo están subiendo todos los intereses, ustedes pueden ver que la crisis de las casas aumenta aún más por muchas razones. Una de esas es que las personas que construyen casas ya no están construyendo casas porque la gente no puede pagarlas. Entonces es una burbuja que sí es verdad que ha existido aquí en Canadá, pero por ejemplo lugares como este donde estoy, si ustedes se dan cuenta aquí, no sé si se ve ahí, pero ahí dice regístrense ahora, casas en Innisfil y Vaughan. Y este lugar es un lugar donde venden casas, pero miren, ni siquiera, este es un parking lot y ni siquiera está limpio, ni siquiera lo están acondicionando, porque sencillamente la gente no está comprando. Y no está comprando por lo que les estoy diciendo, que Canadá está sufriendo por un problema que a nivel mundial todo el mundo la está sufriendo, que es un problema económico, que es un problema donde las personas no tienen adquisición económica para poder comprar una casa, y por esa razón tampoco pueden comprar casas como esas que están haciendo allá. Que por cierto, esto también va a haber casas, por allá van a haber más casas, pero muchos de los proyectos de casas pararon y no se han activado porque la gente no tiene cómo pagarlos hoy en día. Ahora, la proyección es que todo mejore. La proyección es que para el 2024, 2025 y los años en adelante empiecen a bajar todos los intereses de las casas, la gente empieza a comprar más. Pero sinceramente, si ustedes se ponen y se preguntan, si estamos 30 años ya atrasados y ya la construcción ha mermado, ¿cuál va a ser la solución? La solución es traer más personas para hacer más casas, o dejar de traer personas porque no hay casa. ¿Cuál es la solución? Vamos a pensar un poquito. Me gustaría saber cuál es tu deducción hasta ahora, pero vamos a sacarle un poquito más de jugo a esta información. Les estaba diciendo, yo creo que la solución para todo es siempre tener un plan bien adecuado que beneficie al país y no que beneficie solamente al gobierno o que beneficie a cierto sector que está, no sé, gobernando en este momento. Yo creo que es necesario para el gobierno de Canadá traer migrantes como tú y como yo, gente dispuesta a trabajar y gente dispuesta a ofrecer nuestros años de vida que no regresan para bendecir a un país como este. Yo sí creo que deberían de seguir trayendo gente. Ahora, es verdad que Canadá está trayendo estudiantes, muchas personas, pero entonces lo que yo diría es que deberían de traer gente especializada en sectores de alta necesidad, como por ejemplo la medicina también es un sector de mucha necesidad, la construcción lo es, porque si ustedes se dan cuenta, la generación mía, la generación de mi edad, sinceramente no quiere trabajar en la construcción y no quiere trabajar duro como se requiere trabajar aquí en Canadá, porque aquí en Canadá se trabaja no duro, demasiado duro en climas impetuosos como este. Entonces yo diría
que si se arma un plan como el que estaba en los años 50, que habían casas de bajos costos, o sea, que no costaban tan caras, y se puede ayudar a los migrantes para que puedan venir y establecerse y no pagar el 60% de lo que ganan en renta y mucho menos en todos los gastos normales. Entonces los migrantes van a tener ganas de venir, porque esa es la otra realidad. La realidad es que muchas personas se están devolviendo a los países que han migrado. Se han devuelto a sus propios países porque el dinero no alcanza. Entonces, sí es verdad que cada persona que viene para Canadá, cada persona que viene para acá, tiene que venir preparada para lo que se va a enfrentar. Siempre les recomiendo que averigüen bien la provincia a donde van a ir, que averigüen bien para que no caigan en lo que muchos caen, van solamente a ciudades grandes. Y ahí está el problema de la distribución que hablaba en ese momento, y ahí está el problema en que los costos de vida son muchísimo más altos. Entonces debería de Canadá trabajar en eso. Yo no soy ningún tipo de, no sé, de gobernante aquí ni nada, pero yo sé que eso debería ser y mejorar, y nosotros como latinos también deberíamos de ayudarnos entre nosotros, cosa que no sucede con la mayoría, y cosa que lamentablemente muchos de los latinos siempre más bien le sacan el jugo a los propios latinos. Por eso ustedes tienen que averiguar muy bien antes de venir. Por eso tienen que entender que no es mentira lo de esta crisis que está pasando Canadá, que no hay casas, que en muchos lugares como Toronto las rentas son tan elevadas porque hay poca renta, hay poca gente que está rentando. Hay una crisis para migrantes que no tienen con qué pagar una renta. Entonces se van a un cuarto compartido y pagan $900, y a veces son 3, 4 en un cuarto. Entonces a eso me refiero, que la mayoría de las personas que alquilan de esa manera son latinos, y son personas que se están aprovechando de la necesidad de nuestros hermanos. Así que esto es otra idea totalmente diferente a lo que les estaba diciendo acerca del video de la crisis que está pasando Canadá. Pero lo que yo quiero es que ustedes también estén apercibidos de lo que está sucediendo, de los migrantes que vienen, que a veces no les va bien porque no averiguan bien, porque no saben lo que está sucediendo. Y sí hay una crisis. Analistas dicen que hay 30 años de atraso de casas. Analistas dicen que es verdad que Canadá se va a ir mejorando poco a poco, pero es verdad que se necesita esa migración, pero se necesita un plan para poder traer a los migrantes, para poder acomodarlos, darles donde vivir, que ellos puedan trabajar bien, dignamente, y que ellos puedan también vivir como Canadá fue algún día. Porque sí es verdad que antes el dinero alcanzaba y antes se podía vivir muchísimo mejor que ahora. Tengo amigos que compraron casas hace 20 años y hoy viven sin estrés porque la compraron muy barata, porque ya no tienen que pagar su casa porque ya la pagaron y porque ya tienen dinero. Entonces ese era el Canadá que todo el mundo quiere, y ese es el Canadá que realmente era el buen Canadá. Ahora, ¿cuál es mi reflexión el día de hoy? Mi única reflexión es que si vienes a Canadá, averigües muy bien dónde ir, ten un plan, porque nosotros estamos acostumbrados y pensar que Canadá, como es un país de primer mundo, no existen racismo, no existe eso de que las palancas, que no existe la burocracia. Aquí existe burocracia, aquí existen palancas, aquí existe todo lo que en nuestros países de Latinoamérica existe. Ahora, no porque exista eso, nosotros también nos vamos a tratar de ser igual que ellos, pero sí tenemos que entender que hay cosas que nosotros tenemos que mejorar y que tenemos que tener un plan. Si ustedes vienen a Canadá, tengan un plan de dónde van a vivir, dónde van a estar haciendo sus cosas. Me gustaría saber cuáles son sus deficiencias para yo poder averiguarles en cómo poder alquilar, cómo poder hacer cosas. O sea, ¿qué es lo que le están pidiendo ustedes para alquilar? Porque yo sinceramente no sé qué le pide un migrante a alguien nuevo aquí, para ver si yo los averiguo, y en los próximos videos estoy averiguando de cómo alquilar algo, cómo hacerlo. Pero mi recomendación es que se preparen, que se aprendan muy bien cómo funciona este país, y que
ayuden a sus propios hermanos. Y recuerden que, aunque como lo dije al principio, hay etapas de momentos difíciles en todos los países. Hay, tú sabes, seasons altas y bajas, donde Canadá puede estar bien, otras veces está mal, pero yo creo que Canadá sigue siendo un país para migrar, sigue siendo un país para echar raíces, sigue siendo un país que te ofrece cosas buenas, pero hay que saber cómo sacarlas, hay que saber cómo trabajar y hay que prepararse, no venir a lo loco, no hacer las cosas a lo loco, sino hacer las cosas bien. Yo sí creo que Canadá, esta etapa difícil que está viviendo, va a superarla rápidamente, porque es un país muy fuerte económicamente y que vamos a seguir mejorando, y que en este momento que estamos pasando momentos difíciles es el momento donde tenemos que ver cómo crecemos, cómo mejoramos y cómo conseguimos nuestras metas siguiendo adelante, porque no quiere decir que porque vengan momentos difíciles nosotros no vamos a seguir peleando y nos vamos a echar para atrás. Así que nada, muchachos, está como menos 20 afuera, lo siento en las manos. Espero que este video les haya sido de reflexión. No quiero asustar a nadie con este video, quiero motivarlos a todos a que puedan venir un poquito más estructurados a la hora de tomar la decisión, y que sí se puede, pero entiendan también lo que está pasando aquí en Canadá. Espero que este video les haya gustado. Si tienen alguna otra pregunta que quisieran que yo les dé la información, déjenlo por aquí en sus comentarios. Veo que mucha gente no me está siguiendo, no se está suscribiendo. Yo lo único que pido es que este frío que estoy pasando, por lo menos suscríbete, ¿ok? Y bueno, nada, nos vemos muy pronto aquí en Canadá, o si no, nos vemos muy pronto en otro video. Chao.